para el 2040, el 25% del mundo va a requerir de un psiquiatra en algún momento de la vida. 1 de cada 4 seres humanos, ¿no? Y probablemente en la pandemia del COVID-19 lo vimos muy claramente, porque sí notamos lo que es la deficiencia de la salud mental en la población. Nos dimos cuenta de lo importante que era que se convirtiera en un tema del conocimiento de la población, ¿no? Pero ya desde antes habíamos empezado a ver algunos indicadores que son preocupantes. Por ejemplo, el año pasado, en todo el mundo, el principal motivo, número 1, de incapacidad laboral fue la depresión mayor. Entonces, esto es algo que está presente en toda la sociedad y que tenemos que contemplar, que sin salud mental no existe salud física y viceversa. Sin salud física no existe la salud mental. Tenemos que poder acercarnos a nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos y poder decir, si tienes un problema, déjame ayudarte, ¿no? Yo no voy a ser el que te dé un tratamiento, porque muchas veces queremos echarle la mano a una persona sin tomar en cuenta realmente cuáles son sus necesidades. Habrá alguien que te diga, necesito que me prestes una lana porque los medicamentos están muy caros, ¿no? Habrá alguien que te diga, necesito que me ayudes a ocuparme los fines de semana en actividades en donde no haya alcohol. Vamos al teatro, o vamos a correr, o vamos a un museo, ¿no? Lo que va a denotar una persona que tiene un problema afectivo va a ser diferente que una persona que tiene un problema alimentario, que una persona que tiene un problema psicosexual, ¿no? Veríamos manifestaciones distintas. Pero sí tenemos algunos elementos que son, diría yo, manifestaciones inespecíficas de sufrimiento mental. Entonces es muy común que lo primero que veamos son personas que se aíslan, que empiezan a cortar sus vínculos sociales y de manera más sintomática te diría que los estados ansiosos son el elemento, el denominador común de la psiquiatría. Casi cualquier condición en donde la gente empieza a sufrir mentalmente, emocionalmente, se empieza a acompañar también de estados ansiosos. Mira, una de las primeras cosas que aprendes en la carrera de medicina es que las enfermedades no existen, sino que existen personas enfermas. Y cada persona va a tener una manifestación distinta de esta patología. Tenemos secuenciadores de DNA, podemos comprender el genoma de cada uno de los seres humanos. Y entonces el día de hoy estamos teniendo bastantes evidencias que nos permiten darnos cuenta que las personas que desarrollan problemas de drogas tenían un cerebro distinto, incluso desde antes de empezar a utilizar drogas. Y este es un enfoque muy importante. Si nosotros tenemos un chavo que va en secundaria, el papá es un bebedor patológico, tiene alcoholismo, y del lado materno los abuelos y los tíos son bebedores, pues probablemente con este chavo desde muy temprano tenemos que estar haciendo una prevención más selectiva porque genéticamente tiene una gran predisposición. Creo que los padres tenemos que poder cultivar una relación con nuestros hijos para que en caso de que hubiera un problema de esta naturaleza, nuestros chavos puedan venir a platicárnoslo, ¿no? Porque de otra manera, si nuestros hijos saben que vamos a ser punitivos, castigadores frente a estas conductas, no nos lo van a comentar, nos convertimos en policías y rompemos esa dinámica familiar que es la que realmente protege del consumo, ¿no? Y probablemente en México tenemos que empezar hablando con nuestros adolescentes y jóvenes sobre la grave epidemia de alcohol que tenemos en nuestra sociedad, porque sí estamos en los países que más consumo tenemos en gente joven. Durante mucho tiempo, la primera sustancia de tipo ilegal que se consumía era la cannabis, después venían los inhalantes y después venía la cocaína. El día de hoy vemos con mucha preocupación que la cannabis sigue estando en primer lugar, pero el cristal metanfetamina viene muy cerca y eso es una situación muy delicada. En términos de consumo de drogas, hasta el día de hoy, México se divide en 3 Méxicos para este fin. El primer caso son los estados que colindan con la Unión Americana, los estados fronterizos del norte. Ahí tenemos un consumo de drogas que se sobrerepresenta. Es la región del país donde más tenemos consumo. Tenemos una región centro, el Bajío, que más o menos se apega a la media, y en el sureste del país, en donde tenemos menos consumidores que en el resto del país. Estados Unidos, Canadá, son países de un consumo grandísimo de todas las drogas.
Y esta diferencia, la presión del dinero y del mercado, pues hace que en México haya presencia de drogas, muchas de ellas en camino hacia la Unión Americana. También nos hemos vuelto un país de consumo cada vez más importante y también un productor muy importante de algunas drogas. Por otra parte, tenemos un estigma muy importante, y te lo digo con mucho dolor, que proviene de los servidores de salud. Estamos muy mal informados, somos muy prejuiciosos y ejercemos un gran estigma sobre las personas que tienen problemas de drogas, porque pareciera que están así porque ellos quieren, porque se la buscan, ¿no? Entonces, sí tenemos muchos experimentos, experimentos sociales, en donde en el momento en que nosotros quitamos este velo de prohibición, transformamos el consumo. Los cerebros jóvenes, los cerebros que se están cableando, que están conformando todas estas sinapsis que conectan a las neuronas, se da de una manera muy activa hasta los 20, 22 años. Entonces, un adolescente, un adulto joven que empieza a consumir estas sustancias mientras su cerebro se está desarrollando, va a presentar una condición de consumo pues, más importante porque el cerebro se desarrolló en esta condición. Es un anglicismo, perdón que sea de esta manera, pero hablamos de el mindset, el set y el setting. Significa cómo es el estado mental de la persona, cuál es el set, el lugar en donde está, y cuál es el setting, cuál es esta circunstancia, ¿no? Por ejemplo, si analizamos personas que dentro del hospital, por una quemadura, por una fractura, por una cirugía, necesitan sulfato de morfina, menos del 5% de estas personas desarrollan una dependencia. Pero de la gente que consigue heroína en la calle y se la inyecta ilegalmente en un callejón y comparte la jeringa con otros 5 vatos, el 90% van a desarrollar un consumo de sustancias patológicas. Entonces, ese contexto es muy importante. Lo mismo podemos ver a través del relato histórico, ¿no? Por ejemplo, muchas etnias sudamericanas, ¿no? En la región inca, mapuche, consumían la hoja de coca desde hace milenios. Y no fue hasta que llegamos los occidentales, agarramos la hoja, la metimos en un mortero, la procesamos, sacamos el alcaloide y nos la metimos por la nariz. En ese momento empezaron los problemas. Entonces, todos estos contextos, todas estas variables tienen un impacto muy claro sobre cómo consumimos estas sustancias. Si tú vas a un hospital psiquiátrico, en muchos de ellos, pues sí, cuando tú ves que hay que internar a una persona, fíjate, el 90% de las veces, este familiar acompañante es una mujer. Es la mamá, es la hermana, es la hija, es la esposa. Cuando es al revés, hay una señora que tiene alcoholismo, la lleva la familia al hospital, el médico dice, sí tiene un problema grave, tenemos que internarla durante 6 semanas, el esposo se voltea y dice, ¿quién va a planchar mis camisas? ¿Quién le va a hacer el lunch a los niños para ir a la escuela? Entonces, en este momento sí tenemos que voltearnos, ¿no?, hacia las mujeres que portan un doble estigma, que les va peor, que se están integrando al consumo. Desde hace mucho tiempo voy con mucho gusto a participar a grupos de alcohólicos anónimos porque tienen mucho apetito de información. Cuando yo empecé a acudir a estas reuniones, te diría que por cada 10 hombres había una mujer. Y este momio se ha desplazado importantísimamente durante esta última generación, en donde ya casi en algunas drogas estamos al parejo. Y en el otro lado del espectro también vemos que la edad de inicio empieza a ser cada vez menor, ¿no? Tenemos reportes en los centros de tratamiento en el país, en las líneas telefónicas de apoyo, pues de chavitos de 10, de 11 años que están acudiendo a los centros por problemas de consumo de sustancias. El 75% de las personas que tienen un problema por consumo de sustancias tienen por lo menos un diagnóstico psiquiátrico adicional. Depresión, psicosis, ataques de pánico, en fin. Entonces es muy importante que cuando atendamos a una persona que padece de un problema adictivo, podamos atenderlo bajo un esquema de lo que técnicamente se le llama un diagnóstico dual, que es la presencia de un problema de psicopatología y un problema de consumo de sustancias. Entonces es muy importante que las personas que tienen un problema real de drogas sean atendidas por un servidor de salud mental que pueda atender paralelamente, concomitantemente, los dos problemas, porque están bailando en un ballet muy perverso. Las clases sociales tienen un impacto sobre las drogas que consumimos,
son más caras, ¿no?, en los colegios privados que en los colegios públicos. Creo que las redes sociales, ¿no?, el chip de silicón que el día de hoy en todos lados ha sido un vehículo muy importante para que se difunda el consumo de drogas. Entonces es muy difícil fiscalizar las drogas. Por eso tenemos que apelar más bien a alterar el equilibrio del mercado, no nada más disminuyendo la oferta, sino también la demanda. Entonces no todo es blanco y negro. Tenemos muchos tratamientos y muchos abordajes para respetar las decisiones de la gente, su libre albedrío, su desarrollo de la personalidad y al mismo tiempo poderles dar las herramientas para que tengan una actitud crítica y juiciosa frente al consumo de drogas, ¿no? Yo de verdad quisiera ver que como país, ¿no?, desde el gobierno, pudiéramos tener una manera comprensiva, lógica, práctica para regular estas sustancias, sobre todo en nuestro país, porque México de todo el mundo es el país que tiene más biodiversidad psicodélica. En ningún otro país del mundo hay tantas plantas de poder como en México. Estas plantas y su uso ancestral es patrimonio de la humanidad, debemos de conservarlo, ¿no? Y también creo que en estos tiempos, en México, que estamos recuperando nuestro orgullo de nuestra identidad nacional y de quiénes somos como pueblo, es muy importante que podamos defender esta cultura y estas tradiciones mexicanas y las patentes de las moléculas también. Porque si nos dormimos, van a llegar los europeos, van a llegar los güeros, ¿no?, y se van a llevar todas estas sustancias, las van a patentar y nos van a comer el mandado nuevamente, ¿no? A mí me parece que como sociedad, incluso si lo vemos desde el punto de vista antropológico, la historia del ser humano, en gran medida somos como somos por las sustancias que hemos consumido a lo largo de la historia. Entonces, el pretender que vamos a vivir en un mundo libre de drogas, donde nunca nadie se meta nada en ninguna circunstancia, es imposible. Y no solo no es posible, sino que creo que no es deseable, ¿no? Porque los seres humanos, insisto, utilizamos café, vino, chile. Todas estas son sustancias psicoactivas y que si se utilizan de manera regular, usualmente no generan problemas. Pero necesitamos que los legisladores y la gente que se encarga de implementar las leyes abran su mente y sus oídos para escuchar realmente la argumentación detrás de esto.